Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y análisis de nuestras series turcas preferidas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado generando un torbellino de comentarios y especulaciones. Hande tenía razón. La reacción de Kerem te impactará. ¿Qué pasó? Sí, amigos, como lo escuchan. Hoy vamos a desentrañar ese misterio, a analizar cada detalle y a tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió entre Hande y Kerem, y por qué esa reacción en particular de Kerem está dando tanto de qué hablar. ¿Será una confirmación de nuestros más ocultos deseos? ¿O quizás un simple malentendido? Tendremos que llegar hasta el final de este vídeo para descubrirlo juntos. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre series turcas, chismes de celebridades y análisis profundos de nuestras parejas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que impulsa este canal. Así que no se olviden de interactuar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia que nos compete hoy. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos, con un rumor. Un rumor que poco a poco fue ganando fuerza hasta convertirse en una auténtica tormenta mediática. El rumor decía que Hande había hecho una afirmación, una declaración que, según se rumoreaba, había provocado una reacción explosiva por parte de Kerem. Pero, ¿cuál era esa afirmación? ¿Y por qué generó tal impacto en Kerem? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que Hande había revelado un secreto íntimo de la pareja, quizás relacionado con planes futuros de familia que no se habían materializado o un deslizamiento inesperado de una conversación privada. Otros que había criticado públicamente alguna decisión de Kerem, tal vez una elección de proyecto que consideraba poco ambiciosa o una respuesta en una entrevista que le había parecido desafortunada. Incluso hubo quienes sugirieron que se trataba de una confesión de sentimientos que Kerem no estaba preparado para escuchar, un te amo pronunciado en el momento equivocado o la revelación de una inseguridad profunda que Kerem no sabía cómo abordar. La verdad, como suele suceder en estos casos, estaba envuelta en un halo de misterio y confusión, alimentada por la avidez de los fans por conocer cada detalle de su vida. Para entender mejor lo que sucedió, es importante analizar el contexto en el que se produjo esta situación. Hande y Kerem, como todos sabemos, han sido una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación, tanto en la vida real como en la pantalla, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un verdadero fenómeno social. Su química palpable en cada escena, trascendió la ficción para convertirse en una realidad que los fans celebraron con entusiasmo. Sin embargo, como cualquier relación, la suya también ha tenido sus altibajos. La presión de la fama, los compromisos profesionales y las expectativas del público han puesto a prueba su amor en más de una ocasión. A lo largo de los años, hemos sido testigos de momentos de alegría, de complicidad, de amor incondicional. Recuerden aquel viaje romántico a París, capturado en fotos espontáneas que inundaron las redes sociales. O la vez que Kerem sorprendió a Hande en el set de filmación con un ramo gigante de sus flores favoritas. O las miradas cómplices que intercambiaban en las alfombras rojas, dejando claro que su conexión era mucho más profunda que una simple relación laboral. Pero también hemos visto momentos de tensión, de desacuerdo, de incertidumbre. Los rumores de separaciones, desmentidos rápidamente por la pareja, siempre acecharon en el trasfondo. Las críticas constantes a su relación, tanto por parte de los medios como de los haters en redes sociales, debieron generar un estrés considerable. Y es precisamente en estos momentos de incertidumbre donde los rumores suelen florecer, alimentados por la especulación y la falta de información. En este caso, el rumor de la afirmación de Hande y la reacción de Kerem coincidió con un periodo de relativa calma en la vida pública de la pareja. No habían aparecido juntos en eventos importantes, no habían compartido fotos en redes sociales, y en general, habían mantenido un perfil bajo. Algunos dirían que estaban disfrutando de un merecido descanso lejos de los reflectores, mientras que otros lo interpretaron como una señal de que algo no andaba bien. Esta falta de información alimentó aún más las especulaciones y los rumores, creando un caldo de cultivo perfecto para las teorías más descabelladas.
Los foros de fans se llenaron de mensajes preocupados, los perfiles de Instagram se inundaron de preguntas inquisitivas y los titulares de las revistas del corazón no tardaron en hacerse eco de la situación. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿cuál era la afirmación de Ande que provocó la reacción de Kerem? Después de investigar a fondo, de leer cientos de comentarios en redes sociales, de analizar entrevistas y declaraciones de fuentes cercanas a la pareja, de desmenuzar cada publicación en sus perfiles de Instagram en busca de pistas ocultas, logré juntar las piezas del rompecabezas. Y lo que descubrí, amigos míos, es que la afirmación de Ande no era tan dramática como se había rumoreado, pero sí tenía un peso emocional importante. No se trataba de una infidelidad escandalosa, ni de una pelea explosiva, ni de un secreto inconfesable. Era algo mucho más sutil, pero a la vez mucho más profundo. Según mis fuentes, Ande había expresado su preocupación por el futuro de la relación. Había manifestado su temor a que la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público terminaran erosionando el amor que los unía. Había confesado sentirse abrumada por la responsabilidad de mantener viva la llama de la pasión en medio de tanta adversidad. En esencia, Ande estaba expresando sus miedos e inseguridades, algo que en una relación sana, debería ser motivo de comunicación y apoyo mutuo. Pero dado el contexto de su relación, sometida constantemente al escrutinio público, esta confesión adquiría una dimensión mucho mayor. Ande temía que la constante exposición mediática terminara por desgastar su relación. Las críticas constantes, las especulaciones infundadas y los rumores maliciosos eran una carga pesada que debía soportar a diario. Además, sus apretadas agendas laborales, que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, dificultaban la posibilidad de mantener viva la chispa del amor. Y por si fuera poco, las expectativas del público, que idealizaba su relación y los veía como un cuento de hadas moderno, ejercían una presión adicional sobre ambos. Ande sentía que debía mantener una imagen perfecta ante el mundo, lo que la obligaba a reprimir sus verdaderos sentimientos y a ocultar sus inseguridades. Esta situación la estaba consumiendo por dentro y temía que a la larga, terminara por afectar su relación con Kerem. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Kerem ante esta confesión? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque, según los testigos, la reacción de Kerem no fue de enojo, ni de frustración, ni de rechazo. No hubo gritos, ni portazos, ni lágrimas. Fue una reacción de profunda empatía, una muestra de madurez emocional que sorprendió a muchos. Kerem, al escuchar las palabras de Ande, no se sintió atacado ni culpado. En lugar de eso, comprendió el peso que ella estaba cargando sobre sus hombros. Reconoció la validez de sus preocupaciones y se mostró dispuesto a hacer lo que fuera necesario para fortalecer la relación. No se limitó a escuchar pasivamente, sino que se involucró activamente en la conversación, buscando soluciones y ofreciendo su apoyo incondicional. Algunos dicen que Kerem tomó la mano de Ande, la miró a los ojos y le dijo: «Tienes razón. No es fácil. Pero estoy aquí contigo. Y vamos a superar esto juntos». Una frase sencilla, pero cargada de significado, que transmitía un mensaje de compromiso y lealtad. Otros aseguran que Kerem se comprometió a pasar más tiempo con Ande, a desconectarse del mundo exterior y a concentrarse en construir una relación más sólida y significativa. Propuso reducir su carga laboral, viajar juntos con más frecuencia y dedicar tiempo a actividades que los conectaran a un nivel más profundo. Lo que sí es cierto, según todas las fuentes, es que la reacción de Kerem fue un ejemplo de madurez emocional y de amor incondicional. En lugar de reaccionar a la defensiva, Kerem optó por escuchar, comprender y apoyar a Ande. Su respuesta fue un bálsamo para el alma de Ande, que se sintió aliviada y comprendida por primera vez en mucho tiempo. Y es precisamente esta reacción la que ha impactado a tanta gente. En un mundo donde las relaciones a menudo se ven afectadas por la presión social, la superficialidad y el egoísmo, la reacción de Kerem nos recuerda que el amor verdadero se basa en la empatía, la comprensión y el compromiso mutuo. Su respuesta demostró que el amor no es solo un sentimiento, sino también una elección consciente de apoyar y comprender a la otra persona, incluso en los momentos más difíciles. Así que, amigos míos, la conclusión de esta historia es que Ande tenía razón. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Pero la reacción de Kerem nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya comunicación, comprensión y compromiso. Su historia nos inspira a ser más comprensivos, más empáticos y más comprometidos en nuestras propias relaciones.
Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información que he podido recopilar. La verdad completa, como siempre, solo la conocen Ande y Kerem. Pero basándonos en lo que hemos visto podemos concluir que su relación está construida sobre una base sólida de amor, respeto y comprensión mutua. Ahora bien, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Quiero invitarlos a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que Ande tenía razón al expresar sus preocupaciones? ¿Qué consejo le darían a la pareja para fortalecer su relación? Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido que les interese. ¿Creen que esta experiencia los unirá aún más? ¿O creen que la presión de la fama terminará por separarlos? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. Y finalmente, como siempre, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas y los chismes de celebridades. Tenemos muchas más historias emocionantes por contarles. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.